Bueno, ya está Manuel Rosales allí. Sí, muy buenos días, Deudeli y Jonas. Sí, bueno, déjeme hacerle la presentación. Manuel Rosales fue alcalde de Maracaibo, en el estado Zulia, gobernador del estado Zulia, por 2 periodos, candidato presidencial en el año 2006 y fundador de Un Nuevo Tiempo. Le dieron libertad el 31 de diciembre del año 2016. Le damos la bienvenida a Nueva Esparta, a Encuentro 88.7. Ya hay muchas menciones ahí de mucha gente escribiendo por Twitter y mensajería. Y muchas inquietudes. Bienvenido, Manuel Rosales. Buenos días, muchas gracias. Mi saludo a toda la gente de Nueva Esparta, del oriente del país, a través de este programa tan importante Bajo la Lupa, Encuentro 88.7 FM. Y estamos todos bajo la lupa. ¿Qué fue lo que más le impactó cuando llegó al estado Zulia? Pues de haber estado preso, pues. Bueno, mire, fueron más de 6 años en el exilio, en el destierro, más de 1 año preso. Y por supuesto lo que más impacta a cualquier ser humano es reencontrarse con la gente, con los espacios donde se crió, donde estudió, donde vivió, donde desarrolló su actividad política, pública, su actividad personal. Es un impacto indescriptible que genera emociones encontradas y produce, por supuesto, sentimientos, efectos en el espíritu, en el alma, en el corazón de cualquier persona. Usted, Manuel Rosales, está en una línea de fuego político. EADI y Primero Justicia se han pronunciado que no se ha concretado nada con el diálogo y que han desmentido un acercamiento que hay con el gobierno, algunos partidos políticos, para regularizar las funciones de la Asamblea Nacional. ¿Un Nuevo Tiempo tiene esos acercamientos? Mire, el acercamiento es de toda la dirigencia en cuanto a la idea de buscar los caminos pacíficos, cívicos y electorales. Entiendo que hoy se va a entregar un documento que habían presentado los facilitadores donde se establecen una serie de planteamientos y propuestas que permitan alternativas y soluciones muy importantes. Desde nuestro punto de vista consideramos que es fundamental, primero, hablarle claro al país. No podemos seguir haciendo propuestas, colocando ideas que terminan siendo fuegos artificiales, que iluminan la esperanza, que generan ruido, que producen alegría momentánea y que después terminan siendo frustraciones, terminan siendo desencanto para la gente. De tal manera que es hora de hacer propuestas concretas para dónde va el país en medio de esta crisis y conflicto político que se vive en Venezuela. Nosotros consideramos, primero, que es determinante la colocación del calendario electoral, definir cuándo son las elecciones, cómo van a ser las elecciones de este año y del próximo año. Luego de eso, es urgente aprobar una figura, porque si al gobierno no le gusta el tema de colocar el nombre de ayuda humanitaria al ingreso de alimentos y medicinas al país, bueno, que se le coloque otro nombre, que se considere esa figura para que a través de un crédito internacional, a través de aportes de organizaciones internacionales, venga a Venezuela alimentos y medicinas. Es dramática la situación en cuanto a esos dos temas. Y fíjese que hay gente que tiene que tomar medicamentos que no se consiguen, no se encuentran por ningún lado. Y de otra parte, es fundamental tomar acciones, medidas urgentes, para que se restablezca el funcionamiento institucional del país en cuanto a lo que se refiere a la Asamblea Nacional. Esos son aspectos que la gente está reclamando, que la gente está buscando, la gente que padece, que sufre, que es la que lleva la carga, mientras los políticos estamos en un pleito, un conflicto permanente sin llegar a nada. Esa es la verdad. Fíjese, usted habla de hablar claro al país. La credibilidad y ese capital contundente que en el 6 de diciembre, cuando se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias, tenía la oposición, ha sido golpeada. Hay mucha gente que está decepcionada también de muchos dirigentes de la oposición. Su libertad
ha sido muy cuestionada por muchos, incluso dirigentes de la oposición. Dicen que negoció con el gobierno para regresar a Venezuela, que también para su liberación, Manuel Rosales. Enviaron cadenas, muchas cadenas que yo vi por allí diciendo que cuánto nos costará para la democracia, la libertad de Manuel Rosales. Y Miguel Salazar, de las verdades de Miguel, el viernes lo tuvimos acá en Bajo la Lupa, y dijo que su libertad había sido negociada a través de David de Lima, que había sido el operador político junto con José Vicente Rangel. ¿Qué respuesta nos puede dar ante todo esto? Bueno, fíjese que la vida, la actividad de un hombre o de un político no se mide por lo que los laboratorios de guerra sucia o la mala política hagan a través de las redes o a través de diferentes medios de comunicación. Mire, solo un idiota va a negociar después de 6 años de estar en el exilio, más de 1 año preso, que va a negociar. Yo quisiera que esos habladores de tonterías, muchos de pajarilla que viven inclusive hasta en otras ciudades de fuera de Venezuela o que están apoltronados en su casa y muchos hasta hacen negocio con el gobierno, pasaran aunque fuera un día preso, lo quisiera ver yo por una indígena, un día que estén presos para ver cómo se comportan. De tal manera que a mí eso no me interesa, porque mi conducta, mi posición siempre ha sido bien clara y vertical. Ahora, si Miguel dijo eso, bueno, que lo demuestre, pues. Yo tengo años que no veo a esa persona que usted me está señalando. Al periodista Miguel Ahora, Salazar. no es solamente hablar. Aquí hay gente que le paga el gobierno para que divida a la oposición. Aquí hay gente que tiene laboratorios, inclusive sectores de la oposición. Es lamentable decirlo, pero es la verdad. Algunos sectores o dirigentes de la oposición que manejan guerra sucia y laboratorios, me han atacado con mentiras, con falsedades. Si alguien ha sufrido, si alguien ha sentido lo que es la persecución, la cárcel, es Manuel Rosales. Ahora, ¿qué quieren? Que me envenenen para que ellos se sientan felices. No, yo voy a estar en la calle, voy a dar la pelea. Y si eso les molesta y les perjudica, bueno, lo lamento por ello, pero es así. Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular tuvieron una guerra de Twitter y unos enfrentamientos muy contundentes que se hicieron públicos, no fue algo que fue a oído. Esto a raíz también de que 2 diputados no asistieron a la Asamblea Nacional cuando iban a designar a los 2 rectores del CNE. Tengo entendido que hay unos procedimientos abiertos internos de Un Nuevo Tiempo, usted me dirá. Y si esos 2 diputados... Fue lamentable, un gravísimo error que esos 2 diputados no asistieran, aunque en el fondo no se iba a elegir a nadie, porque todo el mundo sabía que los 2 miembros del CNE ya habían sido electos por el Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto al tema ese del supuesto desacato de la Asamblea Nacional, era una decisión más política, moral, que una decisión jurídica. Pero no había razón para que ellos asumiesen esa posición. Pero tienen un proceso interno, disculpe. Ahora, nosotros tenemos una posición muy clara. Desde el 2006, cuando recuperamos la ruta electoral, nosotros consideramos desde esa época que estábamos cometiendo el error de tomar los caminos equivocados y retomamos el sendero del voto, de la soberanía popular. Bueno, desde esa época a mí se me ataca y se ataca Un Nuevo Tiempo. Nosotros estamos muy claros, marcamos diferencia, distancia con la violencia, con la muerte, con la fatalidad de la muerte, que a nada conduce. Ahora, a quien no le gusta eso, por supuesto, tiene derecho a hacer su política violenta, pero nosotros no la compartimos, no la aceptamos. Consideramos que este país tiene que salir de abajo, recuperarse a través de lo que siempre ocurre en toda sociedad, que es el diálogo, la conversación, como ha ocurrido en todas partes. Usted revisa la historia de Chile durante o después de la dictadura de Pinochet y todo terminó en un diálogo, en una conversación, en unos acuerdos. Usted revisa el más emblemático de la historia de la lucha política o del racismo en el mundo, a Mandela, y Mandela desde la cárcel inicia un proceso de reencuentro, de conversación, de diálogo para sacar a Sudáfrica de las manos del imperio que sometía a partir del racismo a esa nación. Usted va a Centroamérica y después de más de 100.000 muertos, tuvieron que sentarse a dialogar y a conversar, que lo pudieron haber hecho antes de los 100.000 muertos. Okay. Y sigue buscando ejemplos, ahí está Colombia al lado, usted sigue buscando ejemplos
y todo empieza y termina en un diálogo, en una conversación. Bueno, esa es la verdad, porque nosotros vamos a buscar otro camino que no sea el de la conversación y el diálogo. Sí, y como usted llama, de la sinceridad. Entonces de eso se trata esta entrevista también, no solo con usted, Manuel Rosales, sino con todos los que vienen acá a esta tribuna de Bajo la Lupa. Y quiero cerrar el tema de esos dos diputados para que ya usted me confirmó que tienen unos procedimientos internos del Partido Abierto los que no asistieron a esa sesión, y me confirme si son Barrientos del Zulia y Orlando Ávila de Nueva Esparta. Bueno, nosotros del Nuevo Tiempo, ahora fue uno de PJ, fue uno de Voluntad Popular, fue uno de Acción Democrática, que tampoco asistieron. Entonces el tamboreo solamente se lo hicieron a 2 diputados, fueron 5 diputados de 5 partidos. Pero bueno, ya ese es un episodio pasado, es un episodio que los expedientes están abiertos y cada quien tendrá que demostrar por qué no asistió o qué fue lo que ocurrió. No me quiere revelar cuáles son esos 2 diputados, si fueron esos 2. Usted sabe, bueno, fueron los del Nuevo Tiempo, usted lo mencionó. Cada partido tiene que asumir su responsabilidad. Entonces Orlando Ávila y Barrientos del Zulia, correcto. No, Orlando Ávila no. No, ¿quién fue el otro entonces? Superlano de Barinas y Barrientos del Zulia. El de Barinas y el del Zulia. Sí, correcto. Seguimos nosotros con Manuel Rosales acá en Bajo la Lupa. Ya saliéndonos de ese tema, que era importante dejarlo claro, no es igual que la gente lo lea que lo escuche, porque hay mucha gente que lo quería escuchar. Usted, cuando llegó al Zulia, hizo un acto de masas. Chequeado su Twitter, está haciendo caminatas y eso. ¿Usted está en la campaña hacia la presidencia de la República o hacia la gobernación del estado Zulia? Estoy reencontrándome con la gente del Zulia y después iré a reencontrarme en cada estado, en cada pueblo, con esa gente que una vez nos respaldó, nos siguió, y con los que no nos respaldaron también. Estoy convencido que un grupo no puede desaparecer al otro. Eso ya está claramente demostrado. Cuando la democracia se pretendió desaparecer todo lo que tuviera alguna relación con el marxismo, con el leninismo, con el comunismo, con el socialismo de esa ala. Bueno, ahí están casi 18 años gobernando. Y cuando entró este modelo económico y político fracasado a gobernar en Venezuela desde hace más de 17 años, el que he enfrentado desde el primer día, por cierto, mientras otros estaban acomodados o apoltronados, bueno, ellos pretendieron desaparecer a los que tenemos ideas de democracia y libertad, de expresión máxima de lo que tiene que ser la socialdemocracia. Bueno, y aquí estamos, acabamos de ganar las 3/3 partes de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Bueno, los que están hoy en el gobierno pasarán a la oposición, y los que estamos en la oposición pasaremos al gobierno. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será eso, Manuel Rosales? Según la Constitución debe ser el año que viene. Ahora, el año que viene es que hay elecciones, este año no hay. Sí, por supuesto, el que diga lo contrario es un embustero y está diciéndole mentiras a la gente. Que me explique cómo va a ser las elecciones este año o cómo van a hacer para cambiar el gobierno este año. Esos son fuegos artificiales. Este año no hay elecciones en el país, sino el año que viene. Este año deben haber elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes. Esa es la ruta electoral. Ahora, tienen que establecer el cronograma electoral. Esa es la definición constitucional. Se crea una figura que es la enmienda, y para que se pueda aplicar la enmienda tiene que ser acordada con el gobierno, y eso usted sabe que no es factible en este momento. Ahora, lo otro es la renuncia del presidente. Imagínese usted, dígame usted, que me explique a alguien cómo es que va a renunciar el presidente. Y los otros son figuras que se tejen en el elecciones aire generales, para falsas expectativas. Por eso quiero ir ahí, porque hay unos que hablan de elecciones generales, han hablado de renuncia. ¿Elecciones generales cómo? ¿Cómo van a ser elecciones generales? Que expliquen cómo van a ser. Esas son mentiras. Entonces a la gente hay que hablarle claro, decirle para dónde vamos, de verdad. No podemos decir más mentiras. Un Nuevo Tiempo también tiene que legalizar la tarjeta ante el Consejo Nacional Electoral. Bueno, existe una decisión electoral que se está solicitando su revisión en cuanto a la legalización de todos los partidos políticos. Pero si toca, lo haremos en Un Nuevo Tiempo y todos los demás partidos. Considero que tendrían el derecho de buscar la manera de legalizar o de actualizar sus organizaciones políticas.
Alfredo Romero de Foro Penal Venezolano también estuvo en esta tribuna la semana pasada y señaló que los presos políticos fueron utilizados también como ficha de canje en esa mesa de diálogo. Me gustaría su posición al respecto, porque incluso hay quienes se preguntan por qué sale Manuel Rosales y Leopoldo López se mantiene preso. Usted tuvo apoyo. Salieron más de 30 presos políticos, son casos diferentes, posturas diferentes, son situaciones totalmente opuestas en cuanto a lo que significa cada una de sus condiciones. Ahora bien, mi lucha, entre otras cosas, también es por los presos políticos, para que salgan los presos políticos, todos los presos políticos, para que regresen los exiliados. Esa es parte de la lucha que tenemos, es parte del diálogo que se debe hacer, porque es muy fácil hablar de los presos políticos, decir que son fichas de cambio, hablar de los presos políticos, que eso no importa que sigan presos. Bueno, pero ¿por qué no van y se meten ellos en el SEBIN o en Ramo Verde, los que dicen eso? ¿Por qué no van y disfrutan de lo que es estar preso? No, los presos merecen respeto, consideración, deberían estar libres todos, y esa es parte de la lucha que tenemos que desarrollar. ¿Con quién se topó usted en el SEBIN de los presos políticos? Bueno, con todo, una gran cantidad de presos políticos, muchachos que están presos ahí, que andan como sombras, sonámbulos, que yo creo que ni los responsables de que estén allí ni siquiera se acuerdan de ellos, del gobierno y de la oposición. Es lamentable decirlo, pero es verdad. Es muy malo convocar a los dirigentes o a la gente, vamos para la calle a hacer esto, y después que lo meten presos, se van para el Chile y ni se acuerdan de ellos. Eso no puede ser. Esa es una de las partes que se tiene que corregir también. Conversamos con Manuel Rosales, líder de Un Nuevo Tiempo, ex candidato presidencial, ex gobernador del estado Zulia y también ex alcalde y fundador de Un Nuevo Tiempo. Está con nosotros hoy en Bajo la Lupa. Ya vamos a ir leyendo porque tiene muchas menciones por acá, todo lo que son las interacciones y mensajes que le han enviado. Un Nuevo Tiempo sigue sentado en la mesa del diálogo con el gobierno, ratifica esa postura. Manuel Rosales analizó los puntos de ese nuevo documento y lo respalda en su totalidad. Nosotros hicimos observaciones, se agregaron algunas cosas. Es un papel de trabajo para reivindicar la democracia. Ojalá sea para buscar los acuerdos mínimos que permitan que el país avance, que el país salga de estas catacumbas de odio, de conflicto, de frustración para la gente. ¿Hasta cuándo está este país en esta situación? Es muy lamentable, de verdad. Usted está en libertad plena, se tiene que presentar. ¿Cuál es su situación jurídica en estos momentos? No, tengo que presentarme cada 15 días y tengo prohibición de salir del país, y con mis derechos políticos y en la calle. Le aclaro algo, ¿no? Ah. Yo fui alcalde un periodo y 2 como gobernador en el Zulia. Esas notas las tomé de internet, entonces hay que corregir ahí sí, esas bueno, notas en internet hay de todo, para regalar, para deleitarse, para sufrir. Las redes han ayudado a la comunicación, pero yo le digo a la gente que no crea ni entienda como verdad todo lo que dicen en las redes, porque hay demasiada manipulación, guerra sucia, de todo. Pero así como las redes también hay de eso, también hay gente que lo apoya y hay gente que puede hacer críticas que pueden ser tomadas por factores políticos de todos los sectores, supuesto, para mejorar parte de la guerra sucia las actuaciones. Parte de la guerra sucia que me han hecho es porque saben, incluyendo a algunos dirigentes y a algunos sectores de la oposición, que mi salida iba a mover en algo, poco o mucho, el tablero político en el país, y por supuesto se iban a acabar los cuentos de estarse repartiendo el Zulia, que era de fulano y que el otro lo iba a conquistar. Aquí se acabaron, como dicen aquí, se acabó el pan de piquito. El Zulia ya saben de quién es. Bueno, el Zulia como que es tuyo, porque de ahí se estaban repartiendo incluso también gente de tu partido que aspira. Nosotros representamos la zulianidad. Pero con nuestro regionalismo Manuel, sano, bueno, de lo que es el zuliano, de nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra vida, que termina siendo Manuel, la historia, las raíces del pueblo venezolano. Manuel, pero tú llegaste allá al Zulia a hacer esos actos de masa dándole una lectura a esa gente. Bueno, mire, desde que llegué al aeropuerto, todos los sectores. Desde que llegué al aeropuerto, por las calles donde pasé, por las esquinas, eran oleadas de gente, y llegué a una de las avenidas más importantes de Maracaibo, y eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras
de miles y miles y miles de personas que aplaudían, que lloraban, que gritaban, que me respaldaban. Bueno, eso es muy bonito, de verdad que me siento orgulloso de eso. A unos no les gusta, porque no lo pueden hacer. Fui al estadio de béisbol y fui recibido por el pueblo con alegría, con fiesta. Bueno, muchos no se atreven a ir a un estadio para saber lo que les puede pasar. Los pitan, hay unos que los pitan. Le genera picazón, escozor. Bueno, que se rasquen, pero es la verdad. Ando en la calle con la bota puesta, haciendo actividades de pueblo, de reencuentro, de saludar. Porque ese es otro drama de los políticos, que solamente van para los barrios, o van para las urbanizaciones, o van para los mercados, cuando andan buscando los votos. Después se meten a las oficinas con aire acondicionado, se ponen tremendo flu y se olvidaron de la gente. Eso no puede ser. No, y se los ven en tremendas camionetas. Como dirigente político es estar todo el tiempo en la calle, todo el tiempo, en las buenas y en las malas, en campaña electoral o fuera de campaña electoral. Esa es la obligación del dirigente político. Y esa concentración que hiciste, pero también el mismo día hubo una actividad de otros partidos políticos, porque fueron dos. Cada partido tiene derecho a hacer su actividad. Yo lo que estoy recibiendo invitaciones. Si yo le enseño a usted las invitaciones que tengo, o le leo las invitaciones que tengo, de todo, bueno, pudiéramos decir no de todo, pero creo que de la inmensa mayoría de los sectores, de barrios, de urbanizaciones, de familias, que quieren que yo vaya para donde ellos viven o donde ellos trabajan. Bueno, yo tengo que atender eso, en eso que estoy. Tu detención fue, de acuerdo a lo que leímos en los medios de comunicación, por presunta malversación de fondos públicos, y se habló de que eras un preso político. Entonces, por fin, ¿cuál es la causa? Eso se inició en el 2004, cuando iba a ser reelecto como gobernador del Zulia. Un mes antes, el oficialismo, utilizando a un partido del Polo Patriótico de ese momento, que era el PPT, a través de su dirigente más importante del Zulia, que hoy está en la oposición, se convenció que estaba equivocado, con la utilización de un tinglado montado por el rector Aponte, pretendieron sacarme del juego político. Bueno, lo lograron en el tiempo. ¿Y qué hicieron? Bueno, hicieron unas denuncias con pruebas falsas. Y después el mismo rector Aponte en Estados Unidos, donde está asilado, porque después terminó siendo víctima de su propia maldad, lo declaró en Estados Unidos, en un tribunal, lo declaró en un tribunal, en una notaría en Costa Rica, donde dice y reconoce que me montó un plan, una confabulación para hacerme daño personal y político, y sacarme del juego político. Y quien me acusó introdujo un documento en la fiscalía y dice que él reconoce y que se dio cuenta en el tiempo que todas las pruebas que le entregaron eran falsas. O sea, no tengo acusación, no hay prueba, no hay testigo, no hay acusador. Entonces, no hay ninguna razón para que yo haya estado preso ni un día. Y antes de leer las interacciones, quiero preguntarte, ¿quién has hecho mejor gestión como alcalde de Maracaibo, tú o tu esposa Evelyn Trejo de Rosales? Bueno, eso lo valora el máximo tribunal de cualquier pueblo, de cualquier estado, que es el pueblo. Y el pueblo lo dirá, y yo creo que no es una competencia, sino la idea es hacerlo bien siempre. ¿Y ella se queda en la alcaldía? Es una obra gigantesca en infraestructura, en lo social, en lo económico, en lo político, el desarrollo, el progreso del Maracaibo y del Zulia, por eso es que no lo reconoce. ¿Ella va para la reelección como alcaldesa de Maracaibo? Eso no lo hemos conversado, ahorita no hay candidato, ahorita estamos exigiendo calendario electoral. Todos los políticos dicen que no están en campaña, pero tú andas en esa campaña, Manuel Rosales, te mueves, mira, tenemos el ojo puesto, está bajo la lupa. Que lo visite después de 8 años de exilio, de cárcel, de persecución. La gente quiere verme, quiere hablarme, quiere tocarme, quiere conversar conmigo, quiere encontrarse con quien se convirtió en una expresión de zulianidad. Esa es la verdad. Bueno, vamos con las interacciones, que hay unas a favor y otras en contra. Sí, sobre todo en el Twitter. Alejandro Castillo escribió: sentimos vergüenza de ser un pueblo con mayoría y no lograr un cambio por traiciones con gente como ustedes. Es una de las interacciones. Por acá Susana Rincón también escribe y dice: para las personas que están en sus casas es muy fácil criticar las acciones de la MUD. Manuel Rosales es un líder. Alesa González también nos escribe: el país exige medidas urgentes para salir de la crisis. Rafael Ferrer te pregunta: ¿cuándo sales a recorrer el país? Es importante entender que la solución de los conflictos y de los problemas no puede ser por la vía de la violencia. Tiene que ser cívica, democrática y constitucional. Porque lo peor que le puede pasar a un país
como precedente es usar mecanismos o figuras fuera de la Constitución para que después en el tiempo se sigan repitiendo y se convierte el país en un escenario de violencia, de incendios, de destrozos, de fatalidad y de muerte. Eso no puede ser. Y el país lo voy a recorrer pronto. Estoy empezando por el Zulia, quiero reencontrarme con toda la gente en Venezuela. Por acá también te escriben y dice, Pedro Z se identifica por Twitter y dice, él mismo es un claro ejemplo de que piden a la oposición al recibir favores del régimen. Que aquí Carlos Suárez dice, un nuevo tiempo es ficha de desunión y desacuerdo para la mesa de la unidad pagado por el gobierno. Bueno, hay que ver quién le paga, quién escribe eso, porque el gobierno le paga mucho para que dividan la oposición y hablen mal, y a veces no son ni siquiera personas de carne y hueso, son robots, laboratorios. Conozco de uno que tiene un partido, de varios conozco, que tienen 80, 100 computadoras, robots, día y noche, con 100 operadores, día y noche, haciendo o utilizando esos sistemas para hacer política y a veces hasta para hacer guerra sucia. Entonces uno cuando lee algo, un Twitter, es bueno buscar la referencia de quien lo escribe para ver si es un robot o es una persona de carne y hueso. Fíjate, Manuel, tenemos por acá dos interacciones que son similares. Luis Felipe Urdaneta, me imagino que es maracucho por ese apellido. Pregunta, ¿todavía crees en el diálogo como solución a la crisis que hay en el país? Y Catalina Castillo... Bueno, el que no cree en el diálogo no cree en ese don que nos dio Dios y la naturaleza, de hablar. Si él no cree en el diálogo, o el que no cree en el diálogo, empezará por su casa, no hablará con ninguno de sus familiares para solucionar los problemas, o para vivir feliz, o para buscar soluciones a la vida cotidiana. Ese es el don que Dios nos dio. La diferencia que tenemos como seres humanos, hablar, dialogar, conversar para buscarle el proceso de desarrollo a la familia, a la sociedad. Esa es la ruta, no hay más. Bueno, dos interacciones para cerrar por acá, porque tienes muchas, pero bueno, más o menos todas van por la misma línea. El concejal de Mariño, de Un Nuevo Tiempo, Alexandro Bambán Carreño, está en sintonía, dice 100% respaldando a nuestro gran líder Manuel Rosales. Muchas gracias, Bambán, a toda la dirigencia del partido, a toda la militancia, a toda la gente de los demás partidos políticos, del oficialismo y de la oposición, porque para mí no hay diferencia. Y el pueblo para mí es igual. El pueblo es el que sufre, el pueblo es el que lleva a cuesta los problemas. Alima Herrero, ¿cómo hiciste para mantenerte 6 años en el exilio? Bueno, trabajando. ¿En qué trabajabas? Te preguntan. Llorando, cantando, con el recuerdo, con la lucha de todos los días. Los hombres y las mujeres tenemos que crecernos en las dificultades, en los momentos difíciles. No todo es bueno, por eso es una sentencia bíblica, las vacas gordas y las vacas flacas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Yo he tenido tropiezos, he tenido victorias y derrotas, pero jamás he titubeado ni he tenido el menor parpadeo en cuanto a lo que son mis ideas, mis valores y mis principios. ¿A qué líder nacional le teme Manuel Rosales, tanto de la oposición como del gobierno? No le temo a ninguno, sino lo respeto a todos, a pesar de que tengamos diferencias y a pesar de que estén en cualquier circunstancia o posición distinta, porque esa es la democracia. Y ya para finalizar, ¿en qué puede terminar esta situación entre la Asamblea Nacional y el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, mire, los presidentes Maduro, Julio Borges, la del Tribunal Supremo de Justicia tienen la obligación ante el país de buscar el funcionamiento mínimo de las instituciones, para decir mínimo, pues, de las instituciones en Venezuela, de restablecer mínimo también, aunque sea, los equilibrios y los controles. La República tiene que funcionar, el país tiene que funcionar, porque ¿a quién se le hace daño? Se le hace daño a los partidos, se le hace daño claro, se le hace daño a esas instituciones, pero la carga, el peso, el daño se le hace al pueblo de Venezuela, y esa es la responsabilidad de los políticos, de los dirigentes, buscar la solución a los problemas, a los conflictos. Bueno, eso es lo que justifica y determina nuestra existencia como dirigentes y como partidos políticos. ¿Cuándo vienes a la isla de Margarita para finalizar? Bueno, la verdad es que no tengo a la mano la agenda, pero es pronto que voy a ir por Margarita. Y mientras tanto los tengo bajo la lupa. Así que muchas gracias, un abrazo a toda la gente de Margarita y muchas gracias a ustedes. Gracias, Manuel. Te esperamos aquí en los estudios cuando venga. Claro. Por supuesto, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, era el exgobernador del estado Zulia, exalcalde de Maracaibo y fundador de Un Nuevo Tiempo, Manuel